Clinical signs. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Fernando Molina Samper, soy estudiante de la Fundación Universitaria San Martín. Vamos a tocar el tema de trastorno obsesivo compulsivo, materia de psiquiatría en el año 2025-2. Entonces, básicamente, el trastorno obsesivo compulsivo, básicamente es un trastorno que va a estar caracterizado por unas obsesiones que pueden ser pensamientos incontrolables y recurrentes, que va a aparecer el afectado, y la participación de conductas repetitivas, en este caso, que van a ser las compulsiones, y pues la combinación, digamos, de ambas en el ciclo del TOC. Se habla que la prevalencia anual del TOC a nivel internacional es de alrededor de 1.8% y que una afectación ligeramente mayor en la mujer. Dentro de los factores de riesgos encontramos los ambientales, genéticos y temperamentales. Encontramos en los genéticos que una persona tiene el doble de riesgo de padecer TOC siempre y cuando tenga una familiar de primer grado con TOC. Tiene el doble de riesgo a padecerlo que una persona que no tenga un familiar con TOC de primer grado. Entonces, básicamente este es el ciclo de TOC. Analizamos que hay unas obsesiones, que ahorita lo vamos a caracterizar, pero básicamente fueron pensamientos intrusivos no deseados en la persona y que resultan amenazantes para el afectado. Esto va a generar ansiedad, disconfort en el paciente. Y el paciente lo que va a hacer para contrarrestar esa ansiedad son los rituales o las compulsiones que puede realizar el paciente. La realización de estos rituales compulsivos va a dar un alivio temporal de la ansiedad, pero como su nombre lo indica, es temporal. Va a llegar un momento donde tales rituales compulsivos pueden que no le des alivio y la persona puede optar por realizar otro tipo de compulsiones o por de alguna manera aumentar el número de frecuencia e intensidad de sus compulsiones para tratar de reducir la ansiedad. En todo caso, la compulsión lo que hace es reforzar el ciclo del TOC. Este es el famoso ciclo del TOC. Obsesión, ansiedad, un ritual compulsivo para reducir la ansiedad, que da un alivio temporal de la ansiedad, pero finalmente pues lo que hace es reforzar. Entonces, caracterizando el TOC, tenemos que las personas van a tener, en cuanto a su conocimiento sobre la exactitud de sus creencias, encontramos que muchas personas van a tener una buena comprensión o razonable de sus creencias. Un ejemplo de esto es la persona tiene la obsesión de que su casa se va a quemar y para ello lo que hace es una compulsión. Revisa 30 veces, digamos, la estufa para comprobar que realmente está apagada y que su casa no se queme. La persona puede decir, ok, si no reviso 30 veces la estufa, mi casa podría quemarse, puede que no se queme, definitivamente se quemaría, digamos, pero no es determinante, es decir, existen miles de posibilidades. El no realizar su compulsión, que en este caso es revisar 30 veces la estufa. Algunos tienen poca conciencia de la misma, es decir, el individuo cree que la casa probablemente se quemará si no se comprueba 30 veces que se apagó la estufa. En el anterior había, digamos, un abanico más abierto de posibilidades. Se quema, se va a quemar, puede que sí, puede que no. Aquí es probablemente. Digamos que aquí la persona considera que la casa no, no se queme, no lo considera. Es decir, poco a poco comienza a cerrarse su abanico de posibilidades según su compulsión. Y por último, unos pocos, se habla que alrededor del 4%, tienen una conciencia ausente de sus creencias delirantes. El paciente definitivamente cree que si no revisa su estufa 30 veces, la casa se va a quemar. Entonces, pasamos de un paciente que tiene mucha conciencia de sus creencias, que puede decir, ok, si no reviso 30 veces la estufa, puede que pase, puede que no pase, a uno que definitivamente cree que si no la revisa, la casa se va a quemar.
Ahora, hablando de las obsesiones, perdón, aquí me salgo aquí. Hablando de las obsesiones, no son placenteras, no son deseadas, no son voluntarias, son intrusivas y varían en el contenido. Esto no tiene mucho que explicar. El paciente no quiere las obsesiones. Son intrusivas, no las puede controlar, pero varían en el contenido. Un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo puede tener una obsesión, por ejemplo, de agredirse a él, agredir a las personas, puede tener una obsesión de contaminación, de que, digamos, está tocando algo en un lugar público o en su casa, tiene miedo de contaminarse de algún germen infeccioso y de padecer una enfermedad gravemente mortal. Un paciente puede tener una obsesión de digamos, cometer sacrilegios, religiosos. Es decir, los pensamientos, las obsesiones, van a variar de contenido, tanto en las personas de una a otra como en la misma persona. Me explico, una persona puede tener hoy una obsesión de comprobación, ¿cierto? Y podría variar con el tiempo en otra obsesión, por ejemplo, una de repetición, de constantemente repetir un número en específico. O podría tener ambas a la vez, o podrían incluso acumularse, eso es importante. Ahora, las compulsiones son aquellas conductas que pueden hacer los pacientes para disminuir la ansiedad que provoca la obsesión. Una de las conductas más conocidas es el lavado de manos en los pacientes que tienen una obsesión por contaminación. El paciente se lava 10, 15, 30 veces las manos, las veces que crea necesario, para de alguna manera prevenir la contaminación y una enfermedad grave. O los actos mentales. Existe algo que se llama los trastornos obsesivos compulsivos puros, en los que la compulsión, digamos, no es externa, no se puede percibir en el paciente, va a ser una compulsión más que todo mental. Es común encontrarnos aquí el TOC relacional, el TOC de orientación sexual, el TOC de pedofilia, el TOC de comprobación, etcétera, etcétera, donde el paciente va a realizar una compulsión meramente mental. Por ejemplo, un paciente que tenga un TOC de, digamos, estos religiosos, podría pensar de, ok, hacer esto significa un sacrilegio para el Señor, pero entonces lo que hace es una compulsión. No, este no es un sacrilegio por esto y esto, o cualquier oración que diga para, digamos, disminuir la ansiedad que provoque. Me explico mejor con otro ejemplo. Un paciente que tenga un TOC relacional, es decir, realmente quiero a mi pareja, y uno dice, el paciente puede tener una compulsión. No, yo sí la quiero por esto y esto y esto. Eso puede brindar ciertamente un alivio, pero definitivamente podría convertirse en una compulsión mental. En todo caso, las conductas o estos actos mentales, que son rituales, tienen como objetivo el alivio, disminuir el malestar. El paciente no hace esto para sentirse de alguna manera mejor. Para él la compulsión no es algo placentero. La compulsión lo hace más bien para dejarse de sentir tan mal. Y esto es muy importante a la hora de comprender al paciente. En cuanto a la fisiopatología, entendemos que hay una interacción compleja entre factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. No se conoce muy bien, a ciencia cierta, qué ocurre fisiopatológicamente. Lo cierto es que hay un modelo neurobiológico que es el más aceptado, en el que postula que hay una disfunción en el circuito corticoestriado talámico cortical. Este circuito, básicamente involucra a la corteza orbitofrontal, el núcleo caudado, el tálamo y la corteza anterior del cíngulo. Digamos, la función de este circuito es la regulación de la inhibición de respuesta y el procesamiento de errores,
y su hiperactividad se asocia con la persistencia de los pensamientos intrusivos y conductas repetitivas características del trastorno obsesivo compulsivo. A nivel neuroquímico se han identificado alteraciones en los sistemas serotoninérgicos, glutaminérgicos y dopaminérgicos. Entonces, según el DSM-5 se establecen unos criterios diagnósticos que se dividen en A, B, C y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Entonces, en A encontramos la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones se van a definir por 1 y 2. 1, pensamientos impulsivos, imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno como intrusas, no deseadas y que la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. Esto es importante saberlo porque los pacientes con las obsesiones pueden ser pensamientos, pueden ser impulsos, pueden ser imágenes que no son precisamente lo mismo. Entonces, es importante saber diferenciarlos. En todo caso, son intrusas no deseadas y que van a generar ansiedad y malestar importante en la persona. El sujeto lo que va a hacer con estos pensamientos es ignorarlos, suprimirlos por medio de impulsos, imágenes, tratar de neutralizarnos con algún otro pensamiento. Y aquí es donde se viene la compulsión. Entonces las compulsiones se van a definir por comportamientos que va a hacer la persona para disminuir estas obsesiones, que puede caracterizarse por el lavado de manos, ordenar, comprobar las cosas, o realizar actos mentales como rezar, contar, repetir palabras en silencios. Digamos, estos van a ser repetitivos y pues básicamente el objetivo es disminuir el disconfort que causa. El objetivo de los comportamientos abdominales es prevenir o disminuir la ansiedad, que es lo que les acabo de comentar. Lo importante es que los niños de corta edad no son capaces de articular los objetivos de estos comportamientos o actos mentales. En B encontramos las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo. Por lo general pues se habla de que ocupen más de 1 hora diaria o que causen un malestar clínicamente significativo con un deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento del afectado. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se le pueden atribuir algunos efectos fisiológicos, farmacológicos o a otra afección médica, es decir, que lo que el paciente esté cursando no se le puede atribuir algo más. Y por último es que la alteración no se explica, digamos, con otro trastorno mental. Entonces, si nosotros cumplimos estos criterios, hacemos pues el diagnóstico de TOC. Cuanto a la comorbilidad y riesgo, encontramos que hay pensamientos suicidas en alrededor de la mitad de los pacientes que tienen TOC en algún momento de su vida, y se habla de que por lo menos 1/4 de ellos ha intentado un suicidio. Por lo que vemos y se ha analizado es que el trastorno obsesivo compulsivo está asociado con una menor calidad de vida, evidentemente por todo este ciclo del TOC y el disconfort y la ansiedad que puede generar el ciclo y evidentemente el deterioro que genera. Generalmente muchos van a tener un diagnóstico de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo o bipolar. Y se habla que hasta un 30% de los individuos con TOC también van a presentar un trastorno de tics a lo largo de su vida. Algo importante es la compulsividad o impulsividad. Si bien es cierto, en el ciclo de TOC muchas veces vemos compulsiones, el paciente podría, en vez de hacer una compulsión, una impulsión, ¿cierto? Pero no es algo muy común. En todo caso hay diferencias en estos dos actos. La compulsividad se va a caracterizar básicamente por la realización repetitiva y persistente de las conductas, básicamente reducir pues la ansiedad y el malestar generado por la obsesión. En cambio la impulsividad pues básicamente implica una tendencia a actuar de una manera rápida, precoz y sin suficiente deliberación, a menudo pues en respuesta a los estímulos emocionales, muchas veces con un escaso control inhibitorio sobre la conducta. Desde el punto de vista neurocognitivo, la compulsividad entonces se asocia con déficit en el control de la conducta dirigida a objetivos y una tendencia a la formación de hábitos. En cambio, la impulsividad en todo puede manifestarse como una dificultad para inhibir respuestas automáticas o para demorar la
identificación. El tratamiento consiste básicamente en la terapia cognitivo-conductual con énfasis en la exposición con proyección de respuesta. Hablando un poquito de la exposición con proyección de respuesta, básicamente se expone el afectado a la obsesión, el pensamiento que le genera disconfort, se expone a la ansiedad, se expone a la incertidumbre y lo que se busca es que el paciente no haga la compulsión. Recuerda que la compulsión lo que hace es que refuerza el ciclo de tos, se evita que el paciente haga la compulsión. Es algo que genera ansiedad en el paciente, es algo que genera disconfort, pero que es necesario para el tratamiento y para la resolución de la sintomatología. Esto puede ir acompañado con el uso de ISRS, con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Generalmente las dosis van a ser habitualmente superiores a las empleadas en la depresión. Para que se encuentre una respuesta se requieren por lo menos de 4 o 12 semanas y por lo general pues vamos a encontrar dosis altas y mantenidas por lo menos 1 a 2 años para reducir el riesgo de caída cuando se utiliza los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. En caso de respuesta insuficiente se puede considerar el cambio a otro ISRS o el uso de clomipramina o en algunos casos antipsicóticos que potencian, como el aripiprazol y la risperidona. En todo caso, para el TOR refractario se contemplan intervenciones como estimulación magnética transcraneal, estimulación cerebral profunda o la cinglotomía. También pues está la neurocirugía funcional. Esta es la bibliografía donde saqué el contenido de esta charla. Espero que les haya gustado. El TOP tiene mucho de qué hablar, mucho de qué abarcar. Este es un pequeño resumen. Muchas gracias. Clinical signs.